En esta sexta parte de la clase de alimentación en producción caprina, vamos a ver en el tema de alimentación en caprinos las opuntias y la morera. En muchas explotaciones agropecuarias de las zonas semiáridas y áridas del país se encuentran plantaciones de la Opuntia ficus indica, comúnmente llamada tuna, cuyos cladodios son trozados y suministrados a los animales para la alimentación, aportando mucho volumen pero bajos niveles de proteína y de materia seca. Ahora voy a dar algunas de las características de las opuntias. Existen cerca de 300 especies de género opuntia y 104 especies variedades se encuentran en México. Es muy común que en la dieta de los caprinos en México haya opuntia. La opuntia contribuye a la seguridad alimentaria en las zonas agrícolas marginadas. La opuntia sirve no solamente como forraje de los animales, sino también como frutal. Se pueden producir entre 10 a 40 toneladas de materia seca por hectárea. Esto depende de la disposición de la plantación, de la forma de poda y del género de que se trate. Es muy eficiente en el uso de agua y en su conversión a materia seca. Se necesitan 267 litros de agua para producir 1 kilogramo de materia seca y si lo comparamos con la alfalfa, que necesita 1000 litros de agua por kilogramo de materia seca. Tiene un volumen importante para la alimentación de los animales, como lo anuncié anteriormente, aunque tiene bajos niveles de proteína y de materia seca. En esta diapositiva se muestran tunales con espinas y sin espinas. Hay variedades y especies de opuntia que tienen espinas y hay variedad de especies que no tienen espinas. A las cabras se les da de las dos formas, con espinas o sin espinas. Los productores en el norte de Córdoba lo que hacen es sacar los cladodios y estos cladodios se cortan en distintas partes y se los dan dentro de la dieta a las cabras. En la fotografía de abajo se encuentra una máquina mexicana de picadora de nopal, como le llaman ellos. Como les dije anteriormente, es habitual que las cabras en México tengan en la dieta algún tipo de opuntia. Esta es una fotografía de un productor en Villa Dolores, en donde se suministran pencas en el corral a las cabras. Generalmente los productores, en vez de darle los cladodios enteros, se los cortan en pedazos para que sea más fácil para que lo coman las cabras. Ahora vamos a ver un trabajo de investigación que se hizo en Córdoba, en el norte de Córdoba, en la localidad de Villa Dolores. El título es Nutrición en las cabras, pencas como forrajera. El lugar de la experiencia es en las zonas aledañas de Villa Dolores, en distintos productores. Se empezó con 9 productores y es dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Manfredi. El autor es el ingeniero agrónomo Adrián Urbieta, que dependía de un proyecto regional caprino y este trabajo fue publicado en el año 2005. El objetivo era determinar la producción de opuntia en poda y el material y método son bloques al azar con 3 tratamientos y 9 repeticiones. En el primer año se hicieron 9 repeticiones. En el segundo año se hicieron 8 repeticiones porque a uno de los productores le estropeó la plantación de tuna los porcinos que tenía. Los 3 tratamientos de cada productor fueron los siguientes. Uno es un testigo sin agregado de agua suplementaria, solamente recibiendo agua de lluvia en el lugar. El segundo tratamiento es con 40 litros de agua por planta agregados en una sola vez. Y el tercer tratamiento consiste en el agregado de 80 litros de agua por planta suministrado en 2 oportunidades, 40 litros cada vez que se agregaba agua.
Estos son los resultados de la primer poda, es el rendimiento de la poda de nivelación. Se dice de nivelación porque había material muy heterogéneo entre los nuevos productores, entonces se homogeneizó eh, con una poda de nivelación y la poda fue como si fueran frutales. En este cuadro hay distintas columnas, en una columna está el nombre de cada productor, en otra columna está el domicilio, en otro está el número de cada bloque. Recordemos que cada bloque tiene 3 tratamientos. En otra columna está el promedio de peso en kilogramos de poda por planta y en la última columna el rendimiento de kilogramos por hectárea. Con respecto al promedio de peso en kilogramos de poda por planta, se hizo solamente el análisis en el primer tratamiento, los otros 2 tratamientos no se hicieron análisis, o sea, solamente se hizo el análisis con el que no recibían agua, y en el último el rendimiento de kilogramos por hectárea se sacó como si la plantación tuviera 625 plantas con una plantación de tunas de 4x4. El promedio peso por poda de todos los bloques es de 40 kilogramos por planta y el rendimiento por hectárea es de 25.575 kilogramos por hectárea. Estas son 2 fotografías de establecimiento de distintos productores. Como vemos, la fotografía de la izquierda es una plantación de pencas de 4x4 que es destinada a doble propósito, tanto para el forraje como para la producción de frutos. Y la que está a la derecha es una plantación de pencas de menos de un metro por metro y solamente se utiliza como forrajera, y acá el productor ponía las cabras antes de parir para que evitar que paran en el campo y para la alimentación. Este es un cuadro de resultados similar al anterior, nada más que es un año posterior al anterior, es en el año 2004. Siempre también se analizan las muestras sin riego. Lo que vemos acá es que rinde mucho menos debido a que no hubo una poda de nivelación, sino una poda como frutal. Y después otra de las cosas que vemos es que falta un bloque porque uno de los productores le arruinó la plantación, los porcinos que tenía en el establecimiento. En este cuadro vemos los resultados de muestras sacadas de los productores que están en este trabajo. Se les sacaron 4 cladodios a cada productor, que son 9, y acá están los resultados. Como vemos, es un alimento voluminoso con poca materia seca, poca proteína bruta, poca fibra, mucha digestibilidad, y la concentración energética fue estimada en base a la digestibilidad, pero tienen poca energía también. Este cuadro es interesante porque es un resumen de la poda de nivelación del año 2003 y de la poda que se hizo como para frutales de 2004. Por eso es que el rendimiento del año 2004 es mucho menor que el año 2003. En el año 2003 lo que vemos acá es el promedio del peso por planta. Eh, si la plantación fuera de 4x4 metros, daría un cálculo de rendimiento por hectárea de casi 25.000 kilogramos de materia verde por hectárea. En el año 2004, el promedio por planta de la poda es prácticamente la mitad y el rendimiento es la mitad, pero es porque se hizo la poda de nivelación. Lo que vemos también es el promedio de materia seca de los 9 campos, que es de 7,66, que es poca la materia seca que tiene la penca. Después el promedio de materia seca por hectárea también es bajo, cerca de 1.000 kilogramos por hectárea. Después sacan la necesidad de caprino adulto, que es aproximadamente de 1,5 kilogramos de materia seca por día. Esto se saca el 3%
del peso vivo del animal. Entonces, en una cabra de 45 kilogramos, que la media de la zona es de aproximadamente que una cabra come 1,5 kilogramos de materia seca por día. Después se divide la materia seca por la producción por hectárea de materia seca y son 653 raciones. El consumo de caprino por día, cuanto mucho, puede ser de 6 kilogramos de materia verde por día. Y la conclusión que se saca que para que el caprino pueda cubrir todas las necesidades de materia seca, que es de 1,5 kilogramos, tendría que comer 20 kilos de penca, que es imposible. Estas son las conclusiones, que es un resumen de lo que mencioné en el cuadro de diapositiva anterior. Una cabra necesita 1,5 kilogramos por día de materia seca. En su aparato digestivo solo puede albergar 6 kilogramos de materia fresca o materia verde por día. El promedio de materia seca de las muestras de la penca de los nuevos productores fue de 7,66%. Si una cabra tuviera que alimentarse solamente de penca, debería consumir 20 kilogramos de materia verde por día, lo que lleva a la conclusión que la opuntia o penca es una herramienta más entre las forrajeras que pueden utilizarse en la alimentación de la cabra, pero de ninguna manera puede pensarse que es el único alimento que se puede utilizar. Un tema importante es la poda de los tunales. Se sugieren 3 tipos de poda que después voy a explicar: la de formación, la de fructificación y la de rejuvenecimiento, que está en la diapo. A medida que la planta se desarrolla, se observa que las palmas se entrecruzan en diferentes posiciones, produciendo un aumento de sombreado en las palmas interiores de la planta. Esto impide o reduce el paso de luz a las palmas interiores. Por un lado, el entrecruzamiento de las palmas produce heridas entre las palmas causadas por la espina, impide la eliminación oportuna de las palmas dañadas por enfermedades y plagas y dificulta la cosecha manual de los frutos. Por otro lado, el aumento del sombreado en el interior de las palmas origina una reducción de la actividad de la fotosintética. Esta situación plantea la necesidad de poda como cualquier otro frutal. La poda tiene por finalidad reducir el entrecruzamiento de las palmas, incrementa el rendimiento y la calidad de los frutos, facilita la cosecha de los frutos y las palmas y evita el envejecimiento de la planta. Ahora vamos a los tipos de poda. La poda de formación es una poda ligera, debe realizarse durante los primeros 3 años de crecimiento con el propósito de que la planta adquiera una forma y una altura adecuada. Por ejemplo, de copa abierta al medio y que no supere el 1,80 m de altura, y que facilite que se cosechen los frutos y que el animal pueda tener acceso a todas las palmas. Otra poda que se utiliza es la poda de fructificación, que se efectúa a partir del 4.º año de la plantación con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de los frutos. A través de esta poda se deben eliminar las palmas de 2 años dañadas y afectadas por plagas y las que no dan fruto, tratando que las palmas de 1 año se encuentren en posiciones adecuadas, ya que son estas las que dan fruto en las tunas. Y por último, la poda de rejuvenecimiento, que teniendo en cuenta que la planta es una planta longeva, esta poda es conveniente realizarla a plantas adultas a más de 20 años, cuya producción disminuyó considerablemente, o a plantas jóvenes en donde nunca se les realizó una poda y también donde no producen o la producción disminuyó mucho o las palmas no tienen flores. En esta diapositiva hay distintas fotografías de tunales. En la fotografía de arriba a la izquierda es en Las Breñas, en
en el Chaco, donde se ha realizado una poda de tunas para los animales. Arriba y a la derecha hay un vivero de tunas, una plantación de tunas, esto es en el Chaco. Y bueno, y las de abajo son fotos de cabras en tunales y en la de abajo a la derecha es una cabra comiendo tunas que generalmente a la tuna se les da y no lo comen directamente de la planta. Y les vuelvo a recordar que la tuna es un alimento voluminoso y que se utiliza mucho para cuando las cabras no tienen agua. Hay estudios hechos en el INTA de las breñas del Chaco, en donde dándole de alimentación tuna a las cabras, disminuye el consumo de forraje y disminuye el consumo de agua en un 70%. La morera es otra forrajera que se puede usar como suplemento para la alimentación de las cabras. Es una especie que viene del Himalaya, es asiática, que ellos la usaban para la producción de seda, de capullos de seda. Eh, Tiene una producción de 20 a 30 toneladas de materia seca por hectárea por año. Se utiliza mucho para forraje en Centroamérica, e incluso algunos productores de Argentina también lo usan como suplemento forrajero, pero no hay estudios de investigación hecha. No tiene ningún tipo de problemas para el consumo y el límite de consumo en los caprinos es del 3% del peso vivo en materia seca, que es similar a cualquier forraje sin que haga ningún eh, tipo de daño o de malestar cuando lo consumen. Estas fotografías son de cabras ramoneando moreras y de cabras consumiendo hojas secas de una plantación de morera en Perú. Ahora vamos a ver un trabajo de investigación de morera. El título es Uso de morera como suplemento a cabras en lactancia y a cabritos lactantes. En el lugar donde se presentó este trabajo de investigación es en el quinto Congreso de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos en Mendoza, Argentina, y quienes lo hicieron es el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Acá están los autores del trabajo de investigación, que fue en el año 2007 cuando lo presentaron, y el material y métodos, en realidad este trabajo de investigación consta de tres partes. Una de las partes es un estudio que determinó el valor nutritivo de hojas y tallos cortados con dos frecuencias entre 60 y 120 días de morera. El otro trabajo es el suplemento a cabras lactantes con tres alimentos distintos, en donde dos se incluye la morera y uno tercero también es para un estudio de cabritos lactantes en donde se suplementa con morera, pero yo solamente voy a presentar la primera parte que es eh, el que mencioné, que es el valor nutritivo de hojas y tallos cortados con frecuencias de 20 y 120 días. En este cuadro vemos el resultado del valor nutritivo de hojas y tallos de morera bajo dos frecuencias de corte en 60 y 120 días. Cuando vemos la proteína bruta, el porcentaje, eh, pasamos primero por hojas, entre los dos cortes no hay mucha diferencia, sí así hay en los tallos, entre el corte de 60 y 120 días hay diferencias porque se debe al envejecimiento de los tallos. Con respecto a la fibra detergente neutro, en los cortes de 60 y 120 días no hay diferencia en las hojas y sí lo hay en los cortes cuando se hacen en tallos. Esto es debido a la lignificación. Cuando pasamos a,
a la digestibilidad de materia seca entre los cortes de 60 y 120 días no hay diferencia y es muy buena la digestibilidad. Sí pasa, sí hay diferencias cuando nos referimos a tallos, esto es debido también a la lignificación y al envejecimiento de los tallos. Cuando vemos energía disponible, entre 60 y 120 días. En hojas no hay diferencia, sí hay cuando pasamos a tallo, y esto también es debido a la lignificación y al envejecimiento de los tallos, y tiene buena cantidad de energía disponible. Y cuando pasamos al porcentaje de cenizos, tiene mucha porcentaje de ceniza en, en hojas, y no hay, y hay diferencia en los cortes de 60 y 120 días. Lo mismo pasa con los tallos, y también tiene buena cantidad de ceniza en los tallos. Ahora vamos a las conclusiones de esta parte del trabajo. La primera conclusión es que el valor nutritivo de las hojas de morera dado por el contenido de proteína bruta, fibra detergente neutro, digestibilidad de materia seca y energía digestible o energía metabólica es mayor que en los tallos, independientemente de la frecuencia de corte. La otra conclusión es que la concentración de nutrientes en las hojas, especialmente en los cortes cada 60 días, y la digestibilidad de la materia seca de ellas hace comparable a cualquier concentrado de tipo proteico intermedio.